Buenos días. A continuación vamos a presentar la fase 3. Somos el grupo de trabajo número 4. Esta fase está presentada por Daniela Fernanda Díaz, Juliana Mariño Espinel, Adriana María Rubio y Laura Villalobos. Dentro del aprendizaje que tuvimos en esta asignatura, resaltamos los temas pues de la unidad 1, el tema de la adultez, comprendiendo la adultez como una etapa en la vida en la que el individuo llega a alcanzar su desarrollo completamente. Esta etapa se presenta básicamente en 3 y se estudia desde la perspectiva biológica, cognitiva y socioafectiva. Tenemos 3 etapas, como ya decía. Una de ellas es la adultez temprana, que va desde los 20 a los 39 años, seguida de la adultez intermedia, desde los 40 a los 64 años, y por último, la adultez tardía, desde los 65 años en adelante. Como decía anteriormente, en estas etapas de la vida nos encontramos con 3 aspectos que son de tipo biológico, cognitivos y socioafectivos. En los aspectos biológicos, pues hacemos referencia como tal a los cambios físicos, a las elecciones en el estilo de vida y a la influencia que tendrán nuestras elecciones de vida respecto a la salud más adelante. También en etapas más avanzadas de la adultez vemos como el deterioro de habilidades sensoriales de la salud, y en las mujeres la menopausia llega. En los aspectos cognitivos, bueno, son las habilidades cognitivas de las personas, morales, en donde realizamos nuestras elecciones educativas y profesionales, como tal para el desarrollo de nuestra vida. Aquí se puede decir que en etapas de adultez más avanzadas, las personas tienden a alcanzar su éxito profesional y pues económico como tal, pero otros pueden sentir el agotamiento, ya que pues se deterioran básicamente áreas, tales como la memoria y demás. Y ya desde la adultez temprana, que es de los 20 años, ocurren cambios en nuestra personalidad y se ven reflejadas en las decisiones que vamos a tomar, tales como decidir si formar un hogar o tener hijos y cómo el crecimiento de estos hijos nos van a afectar. También vemos la etapa de la jubilación, y como tal se resalta mucho en este aspecto la etapa de la adultez tardía, porque es de suprema importancia este aspecto en esta etapa, ya que es donde se da la búsqueda del significado en la vida. Y es una etapa central y de gran importancia, que la familia, los amigos cercanos puedan proporcionar a la persona ese apoyo tan importante que necesitan. A continuación, mi compañera va a seguir con los temas tratados y aprendidos en esta asignatura. Mi nombre es Laura, vamos a hablar de la senectud. Esta es entendida como la última etapa de la vida del ser humano, que se caracteriza por el envejecimiento biológico. En esta se produce el declive de la eficiencia y eficacia de todos los sistemas biológicos, dando paso a enfermedades crónicas y agudas como son el Alzheimer, la pérdida de memoria, la inteligencia, dolores de hueso, la pérdida de cabello. También presentamos como las enfermedades cardiovasculares. Encontramos cambios a niveles socioafectivos, en donde el ciclo familiar, el círculo de amigos más cercanos y la vida pareja ayudan a que sea un apoyo emocional, una etapa que cada persona afronta de manera diferente, en donde se puede desarrollar riesgo de depresión, soledad, aislamiento de adulto en edad tardía. En esta etapa de la vida, el papel del psicólogo es fundamental porque puede intervenir desde los 4 dominios, de manera que se puede facilitar y promover un envejecimiento más activo y por lo tanto más saludable. En conclusión a esto, la vejez se construye desde la juventud. ¿Esto qué quiere decir? Que desde jóvenes empecemos a hacer ejercicio, a cuidarnos con el tema de la alimentación, a no consumir alcohol, todo eso para tener un envejecimiento mejor,
con mejor calidad, con más salud. Pues todos estos cambios biológicos y cognitivos y subjetivos bajo una visión geriátrica y gerontológica son naturales y pueden llegar a ser vividos como satisfactorios. Mi compañera va a continuar con el tema de la senectud. Buenas noches, mi nombre es Adriana y como decía mi compañero, y como también lo dice Betty Freeman, ¿por qué no considerar la vejez como una nueva etapa, como una oportunidad para seguir desempeñando ciertos roles en la sociedad o bien desarrollando unos nuevos? Como es una etapa más de crecimiento y desarrollo personal e incluso espiritual. En las investigaciones, los estereotipos de la vejez han cambiado y van apareciendo a medida que avanza la edad, que son más cariñosos, más cálidos y están a la par también de ser unos incompetentes y de bajo estatus social. Esto lo dice Norman, que es un autor, el cual relata que a medida que se va envejeciendo hay dos tipos de envejecimiento, por decirlo de alguna forma. Uno donde son bastante activos y otro donde pueden llegar a ser depresivos. Entonces, ¿a qué llegamos? Que en la actualidad los esfuerzos para lograr combatir esta discriminación por la edad crece gracias al auge de adultos mayores sanos y activos. Es decir, es más común ver ancianos audaces, intrépidos, que logran hazañas. Esto ha permitido darle un nuevo concepto llamándolo envejecimiento activo. No obstante, con la edad se presentan ciertos cambios tanto físicos, cognitivos, que de cierta forma limitan al adulto mayor. Es decir, en esto tanto suma como quita. ¿Qué puede estar quitando? Un poco de inteligencia, ya que la destreza y la habilidad mental en algunos casos se ve afectada. Un ejemplo son los pacientes de Alzheimer, que batalla día a día por no perder la noción del tiempo y va afectando así su calidad de vida, que cambia sin lugar a duda. Acá la pregunta es, ¿cómo cambia la memoria y qué se podría llegar a decir que es un signo de envejecimiento? Este deterioro es la mayor preocupación, puesto que la información de corto y largo plazo se pierde. Un ejemplo claro es cómo el habla se ve afectado, cuando no se encuentran las palabras propicias, cuando el tiempo atrás la fluidez verbal era asombrosa y nos costaba buscar tantas palabras. Tal vez, ¿por qué no llamar parte de las consecuencias de la vejez es la jubilación, ya sea temprana o sea por un retiro forzado, que causa en el adulto algunos casos de ansiedad, tristeza, depresión y por ende busca de cierta forma mantenerse activos para seguir teniendo una buena salud, tanto física y mental, y sus roles en la sociedad y en la familia no cambien, es decir, sentirse un miembro activo que aporta y no solo a nivel económico. Ya a esta edad pueden suceder que los hijos han partido y hacen sus nuevas vidas con sus nuevas familias. Y acá es donde viene el nido vacío, que somos, hacemos o no hacemos parte de una sociedad y donde queda el núcleo familiar que he construido. Y en otros casos, la pareja con la cual sostuvo una relación por muchos años muere y a esta edad retomar una nueva pareja es algo poco convencional. Es el momento, entonces, ¿por qué no?, de compartir con sus nietos y disfrutar su rol de abuelo con su rol de viudo. Podríamos llegar a decir que, aunque los efectos del envejecimiento no son del todo malos, a medida que envejecemos es más probable que prestemos atención a los rostros felices y esta es la repercusión de la forma en la que se manejó los problemas en la vida joven. Gracias. A continuación vamos a tocar el tema de la muerte. Entonces tenemos aquí que la muerte es el término de la vida, el final del organismo vivo que se había creado a partir de un nacimiento. ¿Sí? El comportamiento que los individuos adoptamos frente a la muerte presenta, es como un resultado de los factores que influyen de manera directa a cada uno de los acontecimientos que hemos vivido. Entre esos factores, pues destacamos mucho lo que es la cultura y la religión. ¿Por qué? Porque todas las culturas pues tienen su diferente punto de vista desde lo que significa para ellos morir. Por ejemplo, para pues alguien de la cultura, no sé, latina, la muerte pues es como no tanto un descanso porque hablándolo en términos coloquiales,
los latinos sufrimos mucho la pérdida de nuestros seres queridos, pero si lo vemos desde la cultura de México, la cultura mexicana, para ellos la muerte es una celebración. Ellos no lloran la muerte de sus seres queridos, sino que la celebran y anualmente tienen un día que se denomina el Día de los Muertos, en donde ellos celebran la partida de sus seres queridos. Como la religión también hay un concepto de la muerte que tiene que ver entre el cielo y el infierno. Cuando una persona se muere, ¿se va para dónde? ¿Para el cielo o para el infierno? Esa es la religión. La muerte es cada vez pues algo más ajeno a la vida. Su naturalidad se desvaneció, ¿sí? Y el sistema de creencias religiosas pues no facilita el manejo de la pérdida. Por lo mismo que hablamos ahorita, cuando una persona religiosamente se piensa que se va para el infierno, quiere decir que se va al sufrimiento eterno. Por lo contrario, cuando se va al cielo, pues quiere decir que se va al descanso eterno. Entonces, son partes de cada persona que pueden facilitar o pueden darnos dificultad para manejar este proceso. Cuando existe una pérdida, no llamándolo con la palabra muerte, sino una pérdida, encontramos diferentes clases de duelo, pero primero que todo, pues, ¿qué es el duelo? El duelo es un proceso que vive una persona al momento de obtener una pérdida de cualquier tipo, de cualquier índole, ya sea un ser querido, principalmente un ser querido, ya sea la muerte, puede ser romper un compromiso, puede ser la muerte de una mascota, puede ser también haber sido rechazado en un trabajo, echado de un trabajo, entre otros. Entonces, obtenemos también unas clases de duelo. La primera sería el duelo crónico, el cual es aquel que puede pasar un año y esa persona no logra despojarse del dolor o no logra olvidar el acontecimiento. Todo duelo tiene sus etapas y esas etapas tienen un orden y tienen un tiempo, ya sea muy extenso o muy corto, pero a medida que la persona va superando ese duelo, se van viendo mejoras en su vida personal, en sus relaciones interpersonales, en su vida interna. Pero cuando el duelo se vuelve algo crónico, vemos un estancamiento en cada persona porque no puede superar la pérdida. El siguiente tipo de duelo sería el duelo retrasado o el duelo propuesto. Esto quiere decir que el individuo, después de la pérdida, después de un tiempo de la pérdida, experimenta cierto tipo de dolor, pero después de ese dolor no siente nada. O sea, es como que reprime ese dolor, lo reprime, pero psicológicamente sabemos que todo aquello que nosotros queremos reprimir, que reprimimos con nuestras fuerzas, después de cierto plazo de tiempo, eso vuelve a nacer. Entonces, el duelo retrasado sucede cuando reprimimos ese proceso, cuando lo queremos evitar, pero después de un tiempo ese proceso vuelve a nacer porque es necesario que todos nosotros, cuando tenemos cierta pérdida, pasemos el duelo para poder superar ese acontecimiento. El duelo exagerado es el duelo en donde el individuo parece que es como imposible poder superar, como que todos los problemas pequeños que tiene del duelo se arraigan mucho a su interior y entonces ese problema va creando raíces de depresión, de ansiedad. Entonces, en lugar de ser un proceso de superación, se vuelve como un nido de trastornos psicológicos para esa persona. Y el último duelo sería el duelo enmascarado, que es el duelo en donde el individuo no se da cuenta de lo que está padeciendo ni de lo que va a empezar a padecer. Es como
cuando en el duelo exagerado se dan entonces los trastornos, este es el duelo enmascarado. La persona empieza a padecer trastornos, enfermedades a causa de ese dolor del duelo, pero ella no puede percibirlo. Y por último tenemos las etapas del duelo, que es el proceso como tal que debemos vivir. Entonces tenemos la primera etapa, que es la negación, que consiste en el rechazo y la inconsistencia de lo que ha pasado, de la pérdida que se ha tenido. La segunda etapa sería la ira, que es cuando ya no se puede ocultar ni negar el hecho, el suceso, sino que ya es evidente, ya se perdió lo que se perdió, se fue quien se fue y eso quedó así. La tercera sería la negociación, que es una etapa en donde el caso de que fuera un familiar con una enfermedad terminal, esa negociación desde antes de que la persona se haya muerto, en caso de una enfermedad terminal, esa etapa del duelo empieza como a concientizar a la persona para prepararla para el siguiente proceso. La siguiente sería la depresión, que es cuando empieza ese dolor profundo para cada persona después de haber ya aceptado la pérdida. Y por último, tenemos la aceptación, que ya es cuando la persona acepta lo que pasó, ya no siente, puede sentir el dolor, pero ya puede manejar, puede sentir estabilidad a través de ese proceso. Entonces, pues esta fue la exposición. Queremos que haya sido profesora de toda su atención.